Soy Carla Segovia, profesora del Máster de Gestión de la Seguridad Alimentaria aquí en Bureau Veritas Centro Universitario. Y hoy voy a darles un pequeño seminario acerca de un tema bastante interesante donde describiré todo lo que es el perfil que tiene que tener un auditor. Traté de hacer una presentación lo más generalizada posible para abarcar todos los sistemas de gestión, ¿vale? Para comenzar, os voy a dar, como siempre, una pequeña introducción, os voy a explicar lo que es un auditor y las funciones que lleva a cabo dentro de un sistema de gestión, de la evaluación de un sistema de gestión. Luego os voy a explicar cómo está conformado el equipo auditor y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de este equipo. Luego hablaré un poco sobre las competencias que tiene que tener un auditor, cómo se lleva a cabo el mantenimiento de estas competencias y por último hablaré un poco sobre lo que es la evaluación de esta actividad del auditor. Bueno, para comenzar quería definir lo que es un auditor. ¿Quién es un auditor? Pues es una persona capacitada, experimentada y que ha sido designada por una autoridad competente o por una empresa de consultoría. ¿Para qué? Para revisar, examinar o evaluar evaluar un sistema de gestión, el que sea. Luego, que además de revisar, examinar y evaluar, ¿qué más hace este auditor? Pues informa o dictamina acerca de su evaluación sobre ese sistema de gestión y realiza observaciones y recomendaciones de mejora que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema que está evaluando. Etimológicamente la palabra de auditor significa oyente, ¿vale? Dentro de lo que es un sistema de gestión, un auditor va a ser la persona que va a evaluar un sistema de gestión determinado. Luego, dentro de lo que es el concepto de auditoría, tenemos lo que es un equipo auditor. No solamente es una persona la que realiza la auditoría, esto va a depender siempre del tamaño de la empresa que estamos auditando. Si la empresa es muy grande, pues vamos a tener la necesidad de evaluarla a través de un equipo de auditores. Si la empresa es muy pequeña, una pyme, pues igual eso depende de cada norma que se vaya a evaluar, pues tiene sus directrices sobre la cantidad de auditores que tienen que evaluar esa empresa, ¿vale? Pero si es una empresa pequeña, pues normalmente va a ser un solo auditor. Pero vamos a centrarnos en el caso de que sea una empresa grande, que es el caso más complejo, y os voy a describir cada una de las responsabilidades de los integrantes del equipo auditor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estaría formado este equipo auditor? Estaría formado por unos auditores, un grupo de auditores, que como os comenté, el número de auditores va a estar determinado por el tamaño que tenga la empresa. Luego, un líder del equipo, que va a ser el que va a dirigir todo, ya veremos más adelante las responsabilidades de este líder. Y luego, unos expertos técnicos, que van a ser, por ejemplo, si yo voy a evaluar, aquí en Bureau Veritas tenemos un equipo de auditores, ¿vale? Que van a evaluar una empresa que fabrica botellas de cristal. Y en nuestro equipo de auditores no hay ningún experto en esa materia, en la parte de elaboración de botellas de cristal. Entonces nosotros contratamos un experto técnico que nos guíe sobre ese proceso específico. Cuando es un proceso muy complejo y muy específico, se necesita la contratación aparte de un experto técnico que nos ayude o nos guíe durante la elaboración de esa auditoría. Dentro del equipo auditor, como os dije, tenemos la figura de lo que es el líder del equipo auditor. Entonces, ¿qué responsabilidades va a tener este líder? Pues él va a ser el responsable de preparar el plan de la auditoría, de representar al equipo auditor ante el organismo auditado, o sea, va a ser el que va a conversar con la dirección, a conversar con las personas, con las personas implicadas en la auditoría, va a ser el que va a tener la voz sobre su equipo auditor. Va a preparar y a supervisar los documentos e impresos de trabajo,
va a seleccionar al equipo de auditor y asignar las responsabilidades. Por ejemplo, como os dije, si yo voy a auditar una empresa que es muy grande, yo tengo un equipo auditor y yo a cada auditor le tengo que asignar un área. Todos no podemos auditar todo, entonces el líder del equipo auditor va a ser el responsable de decirle a cada uno de sus auditores qué área es la que tiene que auditar. Luego, también es responsable de revisar la documentación aplicable, la legislación. Por ejemplo, si voy a auditar según la norma ISO 22000, pues tengo que revisar la normativa vigente y revisar cuál es la última versión y que esa empresa pues esté cumpliendo con esa última versión de lo que es esa normativa. Luego, coordinar las auditorías con los responsables de los auditados, notificar la auditoría al organismo auditado, clarificar los objetivos de las auditorías, intervenir en las eventuales discrepancias que se presenten en las auditorías y presentar el informe de auditoría. Entonces, como vemos, el líder del equipo auditor va a ser el responsable de todas esas tareas de gestión, va a ser el responsable de gestionar el equipo. En cuanto al auditor, pues, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de los auditores? Pues actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a cada auditoría, realizar las funciones asignadas por el líder del equipo, cooperar con el auditor jefe en la preparación de la auditoría. Como dije anteriormente, el líder de los auditores es el que tiene que preparar el plan de auditoría, pero sin embargo tiene que contar con la opinión de su equipo auditor. Luego, recoger las evidencias suficientes para determinar las deficiencias, verificar la eficacia de las acciones correctivas y realizar las actividades de clasificación, archivo y custodia de la documentación correspondiente a la planificación y los resultados de las auditorías. ¿Vale? Luego, aparte tenemos otra figura dentro de las auditorías que son los guías y observadores. Estos no influyen para nada en lo que es el curso de la auditoría, sin embargo son otras figuras que sí que pueden participar, ¿vale? En el caso de los guías, pues puede ser que, vuelvo a colocar el ejemplo, si es una empresa muy grande, pues en extensión, igual no todo el personal de esa empresa va a conocer dónde están ubicadas todas las instalaciones o un proceso específico. Entonces, este guía va a ser una persona que no va a intervenir directamente en el proceso de auditoría, pero sin embargo, pues nos puede guiar sobre la ubicación que tienen cada una de las instalaciones en la empresa en cuestión. Y luego los observadores. En el caso de los auditores en formación suele ser muy común que asistan como parte de su formación a auditorías como observadores. Estos auditores en formación no tienen ni voz ni voto, por decirlo así, en lo que es el proceso de auditoría, pero sin embargo van allí con la finalidad de aprender cómo se desarrolla la auditoría, cuáles son los pasos que se siguen, qué son los criterios que se utilizan para la evaluación, cuáles son los criterios que se utilizan para la evaluación, etcétera. Luego, ahora vamos a entrar en lo que es la competencia de los auditores. ¿Qué características o qué cualidades tiene que tener una persona para poder ser auditor? Entonces, de la fiabilidad del proceso de auditoría depende directamente de las competencias del auditor que lo lleve a cabo, ¿vale? Entonces, ¿en qué van a consistir estas competencias? Van a consistir en tener unos conocimientos adecuados, en tener unas habilidades adecuadas y tener unas actitudes adecuadas, ¿vale? Todo esto va a englobar lo que es la competencia de un auditor. Esta competencia se basa en la demostración de la aptitud necesaria para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos. O sea, yo tengo que tener una educación, una experiencia laboral, en general unas habilidades, y tengo que saber aplicarlas a mi proceso de auditoría. Y luego tener unas cualidades personales que ya veremos más adelante. Entonces, no es posible establecer unos criterios uniformes de competencia que sirvan para todos los auditores, ya que cada norma que vamos a evaluar pues, es diferente, con lo cual, sobre todo en el caso de los conocimientos y habilidades, pues cada auditor, dependiendo de la norma que vaya a evaluar, pues va a tener que poseer unos conocimientos específicos, ¿vale? Entonces, como vemos en el gráfico, tenemos si vamos a evaluar una norma específica, pues tenemos que tener conocimientos y habilidades específicas de calidad, que eso yo creo que es más o menos común para todos los sistemas de gestión que se van a evaluar.
Luego tenemos que tener unos conocimientos y habilidades específicas. En la gráfica vemos un ejemplo de un auditor de medio ambiente, pero vamos, que si vamos a evaluar una norma ISO 9001, pues tenemos que tener conocimientos específicos de calidad. Si vamos a evaluar una norma ISO 22000, pues tenemos que tener conocimientos específicos de la gestión de la inocuidad alimentaria. Y así cada norma pues va a requerir que se tengan conocimientos específicos del área, ¿vale? Y luego vamos a tener esos atributos personales de los que hablaba antes, y todo eso englobado es lo que caracteriza la competencia de un auditor, ¿vale? En el caso, como les dije, en el caso de las áreas de conocimiento y habilidades de los auditores, vamos a tener unos conocimientos genéricos, que aquí sí podemos hablar de manera más general para todas las normas que se vayan a auditar, que luego el auditor tiene que tener conocimientos de lo que son los documentos de los sistemas de gestión, los principios, procedimientos y las técnicas de las auditorías, que son comunes más o menos para todos los sistemas, las situaciones de la organización y los requisitos que son aplicables para la auditoría que estoy realizando. Y luego, en el caso de conocimientos específicos, pues como os dije, debe conocer métodos y técnicas. En el caso de que sea de gestión ambiental, pues de gestión ambiental, de calidad, de PRL, de inocuidad de los alimentos, dependiendo de la norma que vamos a evaluar. Luego, debe conocer la legislación y la normativa aplicable a ese sector específico y los aspectos técnicos de las operaciones que vas a evaluar, que, como os comenté antes, existe también la figura de expertos técnicos que podemos siempre contratar a la hora de hacer una evaluación de un proceso muy concreto, pero claro, lo ideal es que el auditor pues ya lo conozca. Y luego las características del entorno ambiental y social. En cuanto a las áreas de conocimiento y habilidades específicas para los líderes del equipo auditor, pues en general, o sea, ahí os coloco unas cuantas habilidades, conocimientos que debe tener, pero podemos generalizar un poco y decir que el líder del equipo auditor lo que tiene que tener es experiencia en la gestión de equipos. O sea, es obvio, debe gestionar eficazmente los recursos del tiempo, todo. O sea, debe ser la figura de manager, hacer management. Entonces debe gestionar eficazmente los recursos, debe planificar la auditoría, organizar y dirigir a los miembros del equipo, proporcionar dirección y orientación. Como veis, todas estas que nombro aquí son características de una persona que puede manejar o gestionar un equipo correctamente. Luego, en cuanto a los atributos personales, como os dije, pues además de los conocimientos o formación que yo tenga que tener en el área específica de la auditoría, pues un auditor también debe contar con ciertos atributos personales que de hecho son de las características más importantes que tenemos dentro de lo que es el perfil de un auditor. Entonces, referido a los auditores, pues el auditor es obvio, o sea, son cosas que parecen muy obvias, pero que siempre es importante resaltar a la hora de hacer un proceso de evaluación para un auditor. El auditor obviamente debe actuar bajo una conducta ética. Debe tener una presentación ecuánime, o sea, de los hallazgos. Yo tengo que exponer correctamente los hallazgos que yo he encontrado y siempre basándome en una evidencia clara. Y luego en la auditoría debe ser independiente. Por ejemplo, yo no puedo evaluar, pongamos el ejemplo de una auditoría interna, si yo soy el jefe de producción del área de caramelos, por ejemplo, pues en el área de caramelos yo no podría hacer la figura de auditor interno, no me puedo auditar a mí mismo. Entonces debe ser totalmente independiente del área que se va a auditar. Y esto, a través de esto, pues se hará que la auditoría sea totalmente imparcial. ¿Qué puede amenazar la imparcialidad de una auditoría? Los intereses personales, por ejemplo, si una persona, un organismo actúa en su propio interés, ya que tiene intereses financieros personales con esa área que está auditando. O luego la autorrevisión, lo que os comentaba, si yo soy el gerente de producción del área de caramelos y me audito yo misma, entonces obviamente esa autorrevisión pues no va a ser del todo fiable o del todo ética.
Luego, la familiaridad, cuando una persona pues tiene cierta familiaridad con el organismo, cierta familiaridad o confianza con el organismo que se está auditando, pues igual la evaluación no va a ser igual de imparcial que con otras personas de otro organismo que yo no conozco de nada. Y luego la intimidación, que por ejemplo el auditor puede recibir una intimidación en plan, pues si no me apruebas la auditoría, pues le voy a hablar con tu jefe y le voy a decir que te despida porque no me has aprobado o no he pasado la auditoría con éxito. Entonces ese tipo de cosas pueden afectar obviamente la imparcialidad y son las cosas que tenemos que tratar de evitar al máximo. Entonces entre los atributos personales de un auditor podemos nombrar, o sea, que sea ético, de mentalidad abierta, ya que un auditor pues debe poder adaptarse a diferentes entornos y diferentes procesos, debe ser capaz de evaluar diferentes procesos mediante la misma óptica ética. Luego debe ser diplomático, debe tener esa característica de poder expresar los resultados de una auditoría sin llegar a ser ofensivo. ¿Vale? Esta es una de las partes más difíciles de la profesión de auditor, ya que a la hora de expresar a la empresa los hallazgos que hemos encontrado, las no conformidades que hemos encontrado, debemos ser rectos, o sea, no debemos omitir ningún tipo de información y basarnos en la evidencia que hemos encontrado, pero sin embargo debemos tratar de decir las cosas de la manera más correcta posible para que la empresa lo tome a manera de mejora y no de ataque. Luego, obviamente, debe ser observador a la hora de realizar la evaluación, perceptivo, versátil, tenaz, decidido y seguro de sí mismo. Luego, en cuanto a los niveles de competencia de un auditor, pues cada empresa de certificación va a establecer los niveles de competencia que requieren sus auditores. Entonces, por ejemplo, en Bureau Veritas pues tenemos unos niveles de competencia establecidos para contratar a nuestros auditores. Entonces, dependiendo del tipo de auditoría, obviamente, como expliqué antes, los conocimientos tienen que ser diferentes, pero cada empresa pues es libre de tenemos unos criterios mínimos, pero cada empresa es libre de ampliar o ser un poco más estricta a la hora de elegir a sus auditores. ¿Vale? Entonces, para establecer estos niveles de competencia, tenemos, en primer lugar, pues establecemos unos niveles de competencia de educación, o sea, el nivel educativo mínimo que tienen que tener nuestros auditores, la experiencia laboral mínima que tienen que tener nuestros auditores, la formación como auditor y la experiencia en auditorías, que también es muy importante. O sea, como ejemplo, os coloco aquí unos niveles exigidos para un auditor de un sistema de gestión ambiental. ¿Vale? Entonces, la educación mínima, educación secundaria, la experiencia laboral total de unos 5 años, la experiencia laboral en gestión ambiental al menos entre 2 y 5 años, la formación como auditor tiene que ser mínimo de 40 horas y luego la experiencia en auditorías tiene que haber estado en 4 auditorías completas con un total de al menos 20 días de experiencia en auditoría como auditor en formación, bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor. ¿Vale? Y estas auditorías que haya realizado tienen que estar dentro de los últimos 3 años consecutivos, o sea, tiene que ser más o menos actual. ¿Vale? En el cual, en el caso del líder del equipo auditor, tenemos más o menos los mismos requerimientos, con la diferencia que en el caso de las auditorías tiene que haber realizado 3 auditorías completas con un total de al menos 15 días de experiencia en auditoría actuando bajo la dirección y orientación de un auditor competente como líder del equipo auditor. Y las auditorías deberán realizarse dentro de los últimos 2 años consecutivos. En cuanto al mantenimiento de la competencia de los auditores, pues obviamente un auditor, sabemos que las normas de gestión pues están cambiando constantemente, por ejemplo en el caso de la gestión de la inocuidad alimentaria, BRS y FS cambian cada 2 años, con lo cual pues tenemos un reciclaje continuo de esa normativa para que sea realmente vigente, con lo cual el auditor pues tiene que tener una formación continua en este campo. Entonces el auditor va a tener que atender a cambios en necesidades de las personas y las organizaciones. También puede pasar, por ejemplo, que en esa empresa tan grande de la que hablábamos pues se añada un proceso más. Entonces el auditor pues tiene que tener esa versatilidad de reciclar su conocimiento para adaptarse a los cambios de esas empresas que va a poder auditar.
Luego también tiene que tener constante práctica de la auditoría. Como veis en los requerimientos de los auditores y de los líderes de auditores, se solicita que tengan al menos 3 auditorías en los últimos 2 años o en los últimos 3 años. O sea, quiere decir que tenga una práctica constante, ¿vale? Y que lo pueda justificar de esa manera. Y luego, bueno, lo que os comenté al principio, lo de los cambios y las normas y otros requisitos. ¿Cuáles son los medios para ese desarrollo profesional que tiene que tener el auditor? Pues experiencia laboral adicional, formación, obviamente siempre el auditor debe estar en constante formación, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias y participación regular en auditorías, que esto yo creo que es lo más importante y la manera más práctica de seguir creciendo como auditor. Luego, por último, os voy a explicar un poco los parámetros que se siguen para la evaluación muy a manera general. Luego sabemos que cada norma, por ejemplo, en el caso de la IFS, pues tenemos un proceso de evaluación específico para hacer auditor IFS. Pero bueno, os voy a tratar de hacer una visión general de cómo se lleva a cabo la evaluación de un auditor. Entonces, para evaluar un auditor tenemos, por decir, 3 tipos de evaluaciones. Primero tenemos que hacer una evaluación inicial. El auditor tiene que presentar sus competencias, tanto de conocimientos como de habilidades, y presentar todas las evidencias que tenga para realizar una evaluación inicial y poder certificarse como auditor, ¿vale? En el caso del IRCA, pues tenemos un proceso de certificación de auditores, y ese proceso pues tenemos que seguir un proceso de evaluación inicial donde al final pues vamos a obtener nuestro certificado como auditor, ¿vale? Eso sería la evaluación inicial. Una vez somos auditores, pues ya dentro de la empresa, cuando necesitamos hacer una auditoría, elegimos los auditores que sean más adecuados para ese proceso que vamos a evaluar. Entonces, allí tenemos un segundo proceso de evaluación que tienen que pasar los auditores. O sea, ya yo estoy certificada como auditora, pero ahora tengo que, si quiero hacer una auditoría a una empresa de fabricación de cárnicos, por ejemplo, de productos cárnicos, pues yo tengo que tener las habilidades específicas o los conocimientos específicos para auditar esa empresa específica. Entonces, luego dentro de la empresa de certificación, pues se realizan estas selecciones de los equipos auditores dependiendo de la empresa que se vaya a auditar. Y por último, ya una vez estoy certificado como auditor y pertenezco a un equipo auditor del área que sea específica, pues obviamente siempre la empresa tiene que mantener una evaluación continua para verificar que ese auditor sigue cumpliendo con todas las condiciones para elaborar su trabajo. En el caso del IRCA, pues cada 2 años tenemos que hacer una reevaluación. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de evaluación? Pues debemos identificar cualidades, conocimientos y habilidades. O sea, primero debemos identificar que para esa área específica, cuáles son los conocimientos y habilidades que tiene que tener el auditor. Luego debemos establecer los criterios de evaluación. Debemos decir, pues, en cuanto a los conocimientos, pues, como os mostré antes, mínimo tiene que tener 2 años, tiene que tener una formación de 40 horas en auditorías. Entonces, ya eso es un criterio de evaluación. Todo esto estoy hablando del organismo que va a acreditar o que va a evaluar a ese auditor, ¿vale? Luego, tenemos que seleccionar el método de evaluación adecuado. ¿Cómo voy a evaluar que esta persona cumple con estos criterios? ¿Vale? Y por último, realizar la evaluación. Como conclusión, pues lo que sí quería que os quedara como conclusión total de la presentación es que hay 3 palabras muy sencillas y que definen de manera muy clara lo que son las funciones de un auditor. Un auditor, para que pueda hacer su correcto desempeño y pueda llevar a cabo su trabajo de manera correcta, pues tiene que tener, ética. Para mí es la parte más importante, porque además la función de auditor tiene ese peligro de volverse corruptible. Entonces siempre tenemos que actuar bajo la ética, para mí es lo principal. Luego,
el conocimiento, obviamente debemos conocer, si somos auditores, debemos conocer a la perfección el proceso del que estamos evaluando, ¿vale? Y por último, pues también la experiencia laboral, que ya hemos visto que el auditor tiene que estar en constante desempeño de su actividad como auditor para poder ejercer su profesión con éxito.